Hacedores, hacedoras del cambio, bienvenidos un día más a este fantástico programa de Hacedores del Cambio. Les habla Carlos Jiménez con nuestras compañeras Presen Simón y Dulce María Facundo. Y hoy, como siempre, ya saben que nosotros solo traemos invitados, invitadas de calidad, porque si no, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué traer gente que no nos cuente nada interesante? Pues como siempre digo, hoy tenemos otra gran invitada, que es quien, Presen. Preséntanos por favor a la invitada de hoy. Pues ella es Iris Sara, tiene un nombre muy original, el mío queda muy atrás, muy original, Iris Sara, y ella es experta en gestión de equipos y liderazgo sostenible. Y de esto mismo, de sostenibilidad, precisamente vamos a hablar durante este tiempo que tenemos por delante. Ya saben todos nuestros oyentes que eh, intentamos traer siempre cositas que nos ayuden a vivir mejor, a relacionarnos mejor, a tener un mejor papel en la sociedad. Y hoy Iris nos va a arrojar algo de luz sobre este concepto. Gracias, Iris, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a acompañarles en este espacio y bueno, espero que podamos aportar un poco de claridad en este gran mundo de la sostenibilidad. Pues nada, vamos a abrir fuego y bueno, te hemos presentado como experta en liderazgo sostenible y claro, sostenibilidad, pues para la mayoría de las personas, ¿no? Pues normalmente lo vinculamos a medio ambiente, a ecología, bueno, pues a lo verde, ¿no? Cuando descubrimos bueno, que ya tenemos una sociedad más avanzada, más desarrollada, con otros tipos de mentalidades y conceptos que habitualmente se han aplicado a esto mismo que estaba yo relatando ahora, pues resulta que ahora pues tenemos otras aristas, otra visión, otras aplicaciones. Entonces, Iris, me gustaría que me dijeras, porque has sido mentora, precisamente lo voy a recordar también del PAN, del programa de tutorización de empresas en la Cámara de Comercio, has sido compi mía. Entonces, ¿cómo has aplicado el tema de la sostenibilidad aplicada, pues en este caso, al negocio, ¿no? Pues verás, Presen, esto es algo muy curioso que vi a partir de trabajar en la Cámara de Comercio con el proyecto del PAM y es que hay una idea muy generalizada, como bien comentabas, de que la sostenibilidad es en cualquier tipo de persona, ¿no? Tengamos negocios o no. Entonces, claro, creo que lo gran importante de todo esto, la gran importancia reside en entender que la sostenibilidad no es solo medio ambiente, la sostenibilidad es un estilo de vida y es todo. Es decir, como trato a mis compañeros de trabajo es sostenibilidad. La educación que se imparte es sostenibilidad. El tipo de trabajo, tener un trabajo digno, es sostenibilidad. Saber cuáles son las desigualdades y trabajar en ellas también lo es. Es decir, todas las áreas de nuestra vida forman parte de la sostenibilidad. La diferencia es cuando trabajamos en que las cosas salgan bien o no hacemos nada con ello, porque todos tenemos en nuestra pequeña parcela un gran poder para aportar a nivel sostenible. A mí me gusta entender la sostenibilidad en 4 niveles. El primer nivel soy yo mismo como individuo. Yo puedo ser sostenible conmigo mismo, con mis pensamientos y con el modo de vida que llevo a cabo. ¿Por qué? Porque como cuido de mí es sostenibilidad. La salud, el bienestar, todo esto forma parte de un estilo de vida sostenible. Si yo lo practico conmigo mismo, entonces lo puedo practicar con mi entorno. Ese es el segundo nivel de sostenibilidad. Cómo trato a los demás, cómo trato mi entorno, en los jardines, los parques, el medio ambiente, mis compañeros de trabajo. Y luego eso escala, porque creo que todo lo que hacemos tiene un impacto mayor o menor en nuestro día a día y en la sociedad. La sociedad para mí es el tercer punto de la sostenibilidad, digamos, ¿no? Y lo que hace la sociedad es lo que impacta en nuestro planeta, en el mundo. Y ese es el cuarto nivel de sostenibilidad. Entonces, como ves en todo esto que acabo de explicar, es una cadena. Empieza con nosotros, con cada uno de nosotros en nuestra pequeña parcela. Para que el mundo sea sostenible, tenemos que ser nosotros sostenibles. Habitualmente, lo digo por ver un poco cómo hilamos, ¿no? Esta visión que tiene la sostenibilidad.
con la visión más tradicional, amplia también, pero se habla, ¿no?, de que la sostenibilidad tiene tres pilares, que son el económico, el social y el ecológico, por supuesto. Entonces, ¿cómo vinculamos estos niveles de los que tú estás hablando ahora y haces referencia a estos tres pilares? Pues entiendo que están relacionados, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Hay una transferencia ahí entre unos conceptos y otros. Claro, al final está todo relacionado. Es verdad que necesitamos un trabajo, digamos, digno para poder sentirnos realizados como personas y para poder obtener el sustento que necesitamos, ¿no? Esa es la parte económica. Y la parte económica a la nivel riqueza de la sociedad, ¿no? Pero claro, para poder tener ese trabajo digno, tenemos que ser una sociedad digna, tenemos que tratarnos de forma digna. Y eso solo se consigue a través de la parte social. Ahí ya tenemos economía y sociedad. Y luego la parte ecológica. No puedo entender desde mi punto de vista una sociedad ecológica que no es socialmente correcta entre sí, que no tiene un trabajo digno, que su trato no es digno, que no trabaja en las desigualdades. Entonces, al final, hay una relación entre todo. Creo que el trato que tenemos con nosotros mismos y con nuestros más allegados es el mismo trato que tenemos con la sociedad y con el medio ambiente. Entonces, es imposible no relacionarnos porque todo tiene un impacto, todo tiene una cadena, es como el efecto mariposa, ¿no? Cualquier cosa que hacemos impacta en los demás, en nuestro entorno y en su conjunto, en el planeta en sí mismo. Para entender un poco cómo llegas al tema de sostenibilidad, si te parece, nos cuentas, porque nosotros en el programa siempre que hablamos con una emprendedora, una emprendedora o una persona que tiene un negocio, ¿no? Nos gusta conocer su trayectoria. Entonces, ¿cómo vinculamos tu trayectoria? Es decir, ¿cómo se ha desarrollado tu trayectoria para llegar a este punto en el que estamos hablando de sostenibilidad? Pues mira, verás, yo llevo ya una década gestionando equipos, su forma de trabajo, tanto a nivel liderazgo, es decir, las personas que pueden quizás tener algo más de autoridad e influencia, y el propio grupo. Ujú. ¿Qué me he dado cuenta en estos 10 años? Que al trabajar en equipo necesitamos tener un nivel de conciencia y unas ciertas capacidades, habilidades, digamos, que las vamos desarrollando a medida que vamos trabajando con otros. Ahí entra la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se entiende el liderazgo sin ser sostenible? Si hemos dicho que la sostenibilidad tiene que ver tanto con cómo trato a mi entorno, con cómo trato a mis compañeros, con cómo mm, trato a todo el mundo, digamos, ¿no? Todo el planeta, todos mis allegados, todas las personas. Si la sostenibilidad es todo ese trato, el liderazgo y la gestión de equipos tiene que ser sostenible, porque si no, se perpetúan desigualdades que hemos dicho que es sostenibilidad. Podemos, para un poco para Sí, aterrizar el concepto, sí, podemos, por ejemplo, hablar de liderazgo sostenible. ¿Qué sí. sería, o sea, en acciones concretas, ¿no? ¿Qué sería para ti liderar de manera sostenible, tener, sí, Carlos? Pero sí, no, pero antes de abordar el tema que Ah, está súper interesante, cuéntanos un poquito más de ti, Iris, porque al final nos dijiste cuatro cositas y seguiste. O sea, ¿por qué? Porque tú llevas 10 años ya con este tema, pero ¿por qué Sí. surge? Porque de pequeñita vivías en una granja, yo qué sé. Cuéntanos un poquito el por qué un Pues poco mira, sí, desembocaste en este camino, ¿no? Un poquito qué fue lo que te condujo a estar trabajando en este tema, ¿no? surge porque a mí siempre me ha gustado tratar con personas y estar con personas. Entonces yo inicialmente con mis 18 añitos empecé siendo monitora, monitora de dinámicas, digamos, ¿no? Entonces, claro, con el paso de los años se me fueron asignando cargos de mayor responsabilidad. Entonces ya me encargaba no solo de hacer dinámicas, digamos, sino de supervisar y coordinar a los equipos de trabajo. Entonces, claro, en esos 10 años ha habido desde la parte de dinamismo al inicio, ¿no? Cuando eres más joven, digamos, y luego eso se ha ido pues ampliando a una visión más grande de lo que es un grupo de trabajo, cómo debe funcionar,
cómo hacemos para potenciar a los miembros del equipo para que funcionen mejor. De ahí tuve que aprender a ser líder, que tampoco fue fácil, porque claro, cuando empezamos uno no sabe, ¿no? Nadie nace sabido, como se suele decir. Entonces, claro, tuve que aprender a ser líder, aprender a escuchar mucho, aprender a comunicar mejor, porque claro, un pilar fundamental de la gestión de equipos es la comunicación. Si no hay una comunicación buena, fluida y de mucha escucha activa, tampoco podemos conseguir mucho, ¿no? Y entonces, a través de esto que te comentaba, de estar gestionando equipos, de entender a las personas, de entender cómo son el trato, cómo podemos hacer para funcionar mejor, de ahí nace esa parte sostenible, ¿no? De ese trato y cómo hacemos que nuestras prácticas entre nosotros y entre los demás, pues sean lo más sostenible posible. Vale. Y si empiezas una actuación con una empresa, un Sí. colectivo, ¿cuáles serían el camino ese del héroe que hay que recorrer para conseguir que esas personas sean líderes y trabajen como un equipo? ¿Cuál crees tú que serían los pasos más importantes y fundamentales en ese camino? ¿Quieres decir si empieza una persona nueva en un equipo o si entro yo a enseñarles cómo ser líderes? Eso. Tú en tu planteamiento de ayudar Sí. en este liderazgo sostenible, bueno, ¿cuál es el primer paso? El segundo, un poquito, para entender el concepto, qué es lo que haces cuando trabajas con equipos de trabajo, ¿no? Un poquito, cuáles serían el camino, las distintas acciones, un poquito, para al final, cuando esas personas, que no, como tú bien dices, nadie nace siendo líder, hombre, se puede tener cierto talento, pero si no se trabaja al final, pues se queda en nada, ¿no? Se diluye, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, tú entras a trabajar en un equipo de trabajo que lo quieres convertir, que lo quieres ayudar a hacer crecer y quieres introducir este concepto de liderazgo sostenible. Un poquito, entonces, ¿cuáles serían el camino, cuáles serían las pautas, cuál sería un poco el esquema global de esta metodología, de este sistema de trabajo? Pues a ver, si tuviera que destacar tres pilares fundamentales, te diría que el primero es entender qué es un líder. ¿Por qué? Porque veo una idea extendida de asociar el líder con la autoridad o el líder con el cargo. Y no necesariamente es así. El liderazgo, como yo lo entiendo y como creo que es más enriquecedor para el líder y para el grupo, es entendiendo que el líder es simplemente una persona que es capaz de ver las potencialidades que tiene a su alrededor y utilizarlas como si fuera una partida de ajedrez para que se potencien al máximo. El líder no es la persona que más destaca necesariamente, es la persona que sabe ver lo bueno de otros y potenciarlo. Eso para mí es el liderazgo. ¿Cómo se hace esto? Con el siguiente pilar, que es la escucha activa. Tiene que haber mucha comunicación. Es más, te diría que el líder tiene que ser la persona que escucha más que habla. Y suele ser al revés, porque por ser líder, por ser influencia, autoridad o cargo, parece que tenemos que ser los que más sabemos de todo y los que más tenemos que decir sobre distintos temas, ¿no? Pero la realidad para mí es bien distinta. El liderazgo es justo lo contrario, es escuchar mucho, porque escuchando entendemos las fortalezas y las debilidades de otros y las podemos potenciar. Y luego, otra parte súper fundamental del liderazgo es el feedback, es decir, ser capaces de dar y recibir un feedback, una retroalimentación constructiva. Diría más saber recibirla que saber darla, porque cuando estamos en esa posición de liderazgo, ¿no? Y de referencia, muchas veces pecamos de saberlo todo, aunque no lo sabemos todo, y de al decir que no lo sabemos todo y al reconocer que no lo sabemos todo, parecer como débiles o que no mereciéramos esa posición de liderazgo, pero es justo lo contrario. El líder, cuando es mejor líder, es cuando está dispuesto a escuchar en qué puede mejorar. Entonces, los tres pilares fundamentales para mí son entender, por un lado, qué es ser un líder,
y ponerlo en práctica, por supuesto. ¿Cuál es el feedback? ¿No? ¿De qué manera puedo yo darle una retroalimentación a otro para que mejore y permitir que otros me la den a mí y tener esa escucha activa para poder detectar en qué se puede mejorar? Y que no se nos olvide, por favor, que no se nos olvide que el liderazgo es dar ejemplo. No hay mayor ejemplo que dar ejemplo. Muchas veces queremos dar instrucciones de cómo hacer algo, pero es más fácil enseñar a través de la acción. Las personas aprendemos mucho mejor a través del ejemplo y haciendo. Entonces, seamos el ejemplo de lo que queremos ver en otros. Y aquí nace también la parte de la sostenibilidad. Si yo quiero que mi equipo sea sostenible, soy la primera persona que tiene que ser sostenible y tengo que serlo en mi trato y en mis prácticas, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de evidenciar esto no es decir, oye, tienes que actuar así, voy a hacerlo para que veas cómo se tiene que actuar y en consecuencia vas a actuar igual, ¿no? Ujú. O al menos será más fácil entender por qué actuamos así. Y cuando te enfrentas al trabajo con un nuevo equipo, con las personas, ¿cuáles son aquellas reticencias, aquellos, no, el no querer cambiar un poquito? ¿Cuáles son las dificultades mayores? ¿Cuáles son los retos mayores con los que te encuentran y los porqués, ¿no? Cuando llegas al sitio y dices, bueno, oye, vamos a ver qué hacemos y cuáles suelen ser las respuestas de la gente, ¿no? Y por qué crees un poco que se produce esto, ¿no? Una de las, bueno, de los mayores hándicaps que me encuentro es sin duda la resistencia al cambio. Es decir, a las personas nos cuesta hacer cosas diferentes. No queremos hacer cosas diferentes, queremos estar en la comodidad de lo conocido, que eso no quiere decir que sea lo mejor, ni lo más óptimo, ni en donde más felices nos encontramos, digamos. Pero nos cuesta el cambio, hacer cosas diferentes, enfrentarnos a situaciones a las que no estamos acostumbrados. Eso es algo que lo encuentro constantemente y esto viene del segundo hándicap y es ahí donde hay que incidir muchísimo, que es la mentalidad. Hay un componente de mentalidad brutal que las personas deberían trabajar, te diría, en todos los ámbitos de su vida, porque para poder pasar esa resistencia al cambio, lo primero que hay que hacer desde mi punto de vista y desde mi experiencia es tener la voluntad de pasar por ese cambio. Y con voluntad quiero decir una mmm, acción intencionada de querer atravesar ese cambio. Porque los cambios de mentalidad y de prácticas no surgen de la noche a la mañana y hay un componente brutal de cómo yo percibo ese cambio y el rechazo que me produce. Entonces, hay que tener una voluntad de querer pasar por ese cambio o al menos no pasar, pero entender por qué puede ser bueno ese cambio, en qué me permite evolucionar ese cambio. Y es algo que veo que se repite muchísimo, la resistencia al cambio y la mentalidad. Esa mentalidad fija de no ver más allá porque estoy acostumbrado a otra forma de trabajar. Esto se ve muchísimo cuando, digamos, hay un grupo de trabajo y cambian al líder, a la persona que ostentaba un cargo y que a lo mejor decía cómo tenían que operar, pues lo cambian. Entonces aquí se genera una resistencia espectacular, normalmente por parte del equipo. ¿Por qué? Porque no conozco al nuevo líder, no sé cómo trabaja, no confío en él, porque tengo que pasar por el aro, ¿no? Digamos. Entonces esa resistencia al cambio se perpetúa y se perpetúa. Hay que hacer un trabajo muy profundo de conocerse más, porque el problema de la no confianza es que no te conozco. Y para confiar en ti necesito conocerte mejor, quién eres y que me inspires esa confianza, que me muestres con el ejemplo que yo puedo confiar en ti y que lo que tú me cuentes es lo suficientemente válido como para que yo lo acepte y podamos trascender juntos, ¿no? Igual que por parte del líder, del nuevo líder, tiene que haber mucha flexibilidad de entender que, claro, está llegando a un entorno
en el que quizás haya que cambiar todo y existe esa resistencia al cambio, ¿no? Entonces, creo que es lo más evidente que se suele repetir cuando queremos aprender cosas nuevas, instalar nuevos sistemas, es esa resistencia al cambio y el tener que enfrentarse con ese cambio de mentalidad, porque si hiciéramos rápidamente el cambio de mentalidad, no habría resistencia al cambio. Esa resistencia existe porque tengo unas creencias, una forma de trabajar, quizás no soy tan resiliente y por tanto me cuesta más adaptarme o ser flexible, ¿no? Y ya sí, ahora sí, Carlos, ya retomo yo el tema de sostenibilidad con el liderazgo. Y entonces imagina que llega este nuevo líder a este equipo y entonces quiere tener esas prácticas que decimos que son sostenibles, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, cómo aterrizas estas prácticas con el equipo y cómo, bueno, inoculas este virus de la sostenibilidad en un equipo que quizás no haya oído hablar nunca de este concepto? Pues en primer lugar, tener muy claro si el líder es plenamente consciente de por qué la sostenibilidad es necesaria, positiva y útil, porque si Imagina que nos... sí, imagina que sí, ¿no? O sea, que esta persona ya viene con Vale. esta mentalidad para ver un poco cómo esta persona podría, pues eso, implementar un poco esta visión, ¿no? De sostenibilidad, que es un poco la idea, ¿no? Y el concepto que trabajamos. Pues el líder en este caso es un agente de cambio directo, es conciencia social, tanto para sí mismo como para su entorno, como para la sociedad. Entonces, en primer lugar, creo que tienen que estar alineadas sus prácticas con lo que está solicitando. Si lo que quiere es que se apliquen ciertas prácticas sostenibles del tipo que considere, entonces tiene que ser la primera persona que dé ejemplo con ellas. De nada vale pedirte algo que luego yo no practico, de nada vale, vamos a poner un ejemplo muy claro, de nada vale que te diga es súper necesario reciclar y que yo luego no lo haga, porque ahí pierdes toda la credibilidad y entonces nadie te va a seguir. Entonces es muy importante ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, para que el resto vea esa coherencia y entonces ya podemos partir de un pilar firme. Si el líder es el pilar, digamos, de una metodología, de algo que se quiere llevar a cabo, y eres el primero que te desestabilizas porque no eres coherente con lo que dices, lo que piensas y lo que haces, eso no va a funcionar. Entonces, primero, coherencia. Segundo, transmisión de esta coherencia, o sea, explicar y dar ejemplos, evidencias, ¿no? De por qué esto funciona así, por qué la sostenibilidad es parte de nuestro día a día, porque estas prácticas nos van a beneficiar, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel ecológico. Como decía, el líder es un agente de cambio y es concienciador, entonces su labor es hacer este cambio de conciencia también, ser esa mentalidad y transmitirla para que el resto pueda absorber de ella, ¿no? Entonces, me parece súper importante tanto la parte de la coherencia como la parte de transmisión de esta información. Y también creo que aquí es muy importante no solo imponer, digamos, entre comillas, lo que se debería hacer, sino hacer al grupo partícipe. Si algo me ha demostrado la experiencia en prácticamente todos los grupos con los que he trabajado es que los grupos cuidan aquello que sienten que es suyo. Entonces, si esas prácticas sostenibles no solo parten del líder, sino que parten del grupo, eso va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de todos, es algo que hacemos entre todos y que todos entendemos que se tiene que hacer así. ¿Cómo hacemos esto? Hablando mucho, teniendo muchas conversaciones, haciendo propuestas, escuchando lo que tienen que decir, que no sea solo, pues a ver, tengo en mente que podemos hacer estas prácticas. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Vemos que tiene sentido? ¿Sí? ¿No? ¿Hay una forma mejor de hacerlo? Es decir, que sean parte de esas prácticas sostenibles, porque si no, es decir, si, pero esto sirve para todo, sirve para la sostenibilidad y sirve para cualquier iniciativa que llevemos a cabo en cualquier empresa. Si los empleados no confían y no ven el propósito de lo que se está haciendo,
van a haber fallas y en algún momento no se va a mantener, no va a ser perdurable en el tiempo, porque si no le veo el sentido, ¿para qué lo hago, no? Entonces es importante que vean el sentido y que ellos sean parte de eso, más que decir cuál es el camino, simplemente iluminarlo y crear el camino entre todos. Yo creo que es la mejor manera de implementar pues las prácticas sostenibles y vamos, cualquier otro tipo de práctica. ¿Y las empresas están preparadas para esta visión de la sostenibilidad? Quiero decir, sí que por responsabilidad social empresarial, en la mayoría de los casos, pues cumplimos con prácticas, ¿no? O por cumplimiento de normativa, tengo que cumplir con prácticas que pues tienen que ver con la sostenibilidad en el sentido de que tengo que, bueno, pues llevar prácticas que no contaminen, por ponerte un ejemplo, dependiendo de las industrias y demás, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? Que obligan a la normativa. Pero en el ámbito o en el campo, con la visión que tú dices, eh, ¿tú crees que hay choque entre una persona que llega a una empresa diciendo, no, pues voy a ser sostenible, voy a trasladar estas prácticas al equipo y tal, o las empresas están preparadas para esto? Pues mira, sorprendentemente me he encontrado más empresas que llevan a cabo prácticas sostenibles y que no son conscientes de ellas porque lo tienen incorporado en su día a día y ni siquiera lo visibilizan a sus clientes, a sus empleados, a todos los contactos que puedan tener, porque les parece como debería ser, o sea, no les parece, algo que he visto es que no les parece nada heroico y yo les digo que sí que lo es, porque hay muchas personas que no lo ponen en práctica, ¿no? Entonces, me he encontrado más casos de empresas y líderes que llevan a cabo prácticas sostenibles, pero que no lo ponen en valor porque creen que es lo que debería ser, o sea, que esa se debería ser la normalidad, que esa resistencia al cambio. Es lo que más me he encontrado. Que estén preparadas para llevarlo a cabo, creo que hay un componente muy fuerte de mentalidad, es lo que decía antes. Es verdad que no todos los empresarios y no todos los negocios tienen las facilidades para poder llevar a cabo todas las prácticas sostenibles que se pudieran llevar a cabo. También depende de la naturaleza del negocio. Vamos a suponer eh, un negocio de cerámica, imagínate. Claro, el negocio en sí mismo ya tiene un componente pues, de componentes tóxicos que tienen que utilizar, etcétera, etcétera, que no son sostenibles en sí mismos. Ahora bien, sí que creo que hay empresas que no tienen todas las facilidades, pero que dentro de lo poco que tienen, tampoco hacen lo que pueden hacer dentro de su pequeña parcela. Y creo que ahí está la diferencia. No se trata de ser 100% sostenible en todas mis prácticas, etcétera, etcétera, porque a veces no es posible. La pregunta es, dentro de lo que puedes hacer, ¿lo estás haciendo? Dentro de lo que te compete, dentro de tu pequeña parcela, el área donde tú tienes impacto, ¿estás haciendo lo que puedes hacer? Porque si hacemos lo que podemos hacer, no estamos obligados a más. A mí me gusta verlo así. Si haces todo lo que puedes hacer, ok, pues ya no estás obligada a más. La pregunta es si lo estás haciendo. Si no Ujú. lo estás haciendo, hay un componente de mentalidad que hay que trabajar. Ok. Me Para ir gusta mucho cerrando esa frase. ya, Iris, el tema es ¿qué mensaje le trasladarías a todas las personas que nos están escuchando? Sobre todo si están en un rol de liderazgo, de jefe de equipo, en alguna empresa, en alguna organización de cualquier tipo. ¿Por qué deberían abrazar este liderazgo sostenible? ¿Qué ventajas o qué beneficios un poquito se obtiene para la organización cuando se implantan este liderazgo con esa perspectiva, ¿no? Está el liderazgo, en fin, situacional y tal, lo de siempre, pero bueno, con esta perspectiva de liderazgo sostenible. ¿Qué valor aporta este enfoque a cualquier organización? ¿Cómo sería, cómo lo venderías tú a las personas para que lo trabajen de esta forma? Pues a ver, no soy experta en ventas, pero sí es verdad que sí soy experta, digamos, en gestionar a los equipos y en ver, yo siempre digo que lo mejor que se me da hacer es ver lo mejor en los demás y potenciarlo.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo fuera alguno de estos líderes, el mensaje que les envío es que sean las personas que quieren ver a su alrededor. Es lo primero que tienen que hacer. Sean las personas que quieran ver a su alrededor. Si quieren instaurar prácticas sostenibles y por qué deberían, porque es un modo de vida, porque ¿cómo podemos entender vivir sin cuidar de nosotros, de nuestro entorno y del planeta donde vivimos si es que no tenemos más? Mm. O sea, yo creo que la propia pregunta ya te dice que es que debería ser así, debería ser obligatorio, igual que creo que debería ser obligatorio, pues, hacer deporte, porque es parte de cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que deberíamos alimentarnos mejor. Pues creo que ser sostenible también es una de esas prácticas de las que no podemos prescindir, porque significa que con todo lo que hacemos nosotros y cada uno de nosotros, cada una de las billones de personas que hay en este mundo, tiene un impacto. No hay que pensar solo en mi pequeña parcela cuando pienso en sostenibilidad. Tengo que pensar en que si todas las personas no somos sostenibles, nos estamos cargando la sociedad, el planeta, el negocio y todo, nos lo Ujú. estamos cargando todo. Ok, Entonces, sean las personas que quieren ver a su alrededor y con ello sean sostenibles para que el resto sea sostenible, porque no podemos pedir algo que no hacemos. No ujú. podemos, no podemos atraer algo que no estamos dando. Primero damos y luego recibimos. Si Muy queremos bien, recibir sostenibilidad, debemos serlo también. ok. Bueno, Iris, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito y nada, y te deseamos todos los éxitos del mundo y que las empresas también pues introduzcan este concepto de liderazgo sostenible que es muy interesante. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un placer. Espero haber aportado un poco de claridad y haber concienciado de alguna manera, como decía, los líderes somos concienciadores, entonces espero haber aportado un poquito más de conciencia a nivel sostenible y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Claro que sí. Y para adelante, que decimos nosotros siempre en nuestro programa. Bueno, y ahora sí, ahora hacemos una paradita y no se nos vayan porque a continuación, después de esta paradita, pues interviene el siguiente invitado que tenemos en nuestro programa, que como siempre es un fantástico invitado, muy enriquecedor también. Nos escuchamos en un momentito.